Señor Zapatero. La buena marcha de la economía en estos años tiene un doble valor. Por un lado, nos ha permitido elevar el nivel de renta per cápita, hemos superado la media europea, hemos superado a Italia y además nos ha permitido alcanzar un superávit que nos hace fuertes para afrontar dificultades, para apoyar a la economía productiva, para apoyar a las familias. Mi objetivo en la próxima legislatura es el pleno empleo. Mi primera acción será convocar a sindicatos y empresarios para firmar un gran acuerdo para toda la legislatura, con prioridades urgentes para afrontar las consecuencias de la desaceleración que vive la economía mundial. Vamos a poner en marcha una batería de acciones para la reactivación económica con sindicatos y empresarios. Primera acción, adelanto del plan de infraestructuras para compensar la caída de la construcción. Segundo, la construcción de 150.000 viviendas de protección oficial este año. Tercero, planes de reciclaje y recolocación para los parados del sector de la construcción. Devolución del IRPF de 400 euros por contribuyente. Extensión gratuita del plazo de hipotecas para que se beneficien las familias con problemas. Sexto, propiciar en línea con otros países europeos un acuerdo con el sector de la distribución para el autocontrol de márgenes en los precios de los alimentos. Estas son medidas inmediatas, efectivas y constructivas, no como su habitual catastrofismo, señor Rajoy. Solo se dedican a sembrar dudas cada día, a meter miedo sobre la economía, a describir una situación catastrófica. La verdad es que se le ha escapado a uno de sus dirigentes, al señor Elorriaga, en un prestigioso periódico extranjero, cuando ha declarado: toda nuestra estrategia es desalentar a los votantes socialistas para que no voten. Si sembramos dudas sobre la economía, sobre la inmigración y sobre las cuestiones nacionalistas, quizás se queden en casa. Esa es la razón por la que siembran tantas dudas y meten tanto miedo, intentar ganar votos. Señor Rajoy. Bien, muchas gracias. Yo voy a hablar de lo que afecta fundamentalmente a los españoles. Y voy a hablar de cómo viven los españoles, que no viven como usted cree que viven los españoles. Usted ha dicho que hemos superado en renta per cápita a Italia y que ha mejorado mucho la renta per cápita estos últimos años. Seguramente tiene ahí, ya que nos ha anunciado que va a traer muchos datos, los datos que ha publicado la Unión Europea, Eurostat. Año 2006, somos el quinto país de la Unión Europea 27 en menos crecimiento per cápita. El quinto. Solo hay 4 que crecen por debajo de nosotros. Por tanto, sería bueno que esos datos los conociese el conjunto de los españoles. Yo le recuerdo que han subido los precios de una manera, ciertamente no aceptable en los últimos tiempos. La leche, el 29% en el último año, los huevos, el pollo y el pan, todos por encima del 10%. La inflación en el mes de enero, el 4,3%. Y en el mes de febrero, el 4,4%. La cogieron con el 2,1%. Es decir, 0,35 más que la Unión Europea. Siguen subiendo las hipotecas y el paro está aumentando. 4.500 personas han aumentado en el último mes de enero. Y no hay peor médico que el que no quiere ver la enfermedad. Usted lleva mucho tiempo hablando de catastrofismo, de que nosotros somos unos exagerados, pero yo ya la primera pregunta que le hice en el Congreso de los Diputados en el año 2004 era que debería hacer usted reformas económicas, porque si no, la herencia y la herencia se iban a terminar como así ocurrió y así nos encontramos en la situación en la que estamos. Usted ha citado a un periódico extranjero que es el Financial Times. Yo le voy a decir lo que en el día de hoy dice el Financial Times. Fíjese, el vencedor de las próximas elecciones se va a tener que pasar los próximos 4 años poniendo orden en un estropicio sin precedentes en la moderna historia de España. Nos esperan 5 años, dice el Financial Times, de crecimiento cero, por la caída de la construcción y porque se han acabado los años en que la gente podía pedir créditos. El principal reto para el ganador será el modelo de crecimiento basado en la productividad. Señor Zapatero. Sí, muchas gracias, señor Rajoy. Hemos superado en renta per cápita a Italia, hemos superado la media europea y debería de tener un poco más de memoria sobre la primera pregunta que me hizo en el Parlamento, siendo usted líder de la oposición y yo presidente del gobierno, porque no fue ni de economía ni de precios. Pero hablemos de precios. Yo sí quiero hablar de los precios que afectan a los ciudadanos. Nosotros llevamos en nuestro programa una medida concreta para contener la subida de los precios. Es un observatorio que compara los precios de los distintos proveedores y que estimulará la competencia. Una medida similar acaba de tomarse en Francia.
Ustedes solo saben hacer demagogia con los precios. Los precios han subido lo mismo de media en su etapa de gobierno que con nosotros. Hay productos que hoy suben más ahora y otros muchos que suben menos o que incluso bajan. El pan, la leche y el pollo han subido, en efecto, pero veamos otros productos del mercado. Los huevos con ustedes subieron tres veces más. Las frutas subieron 3 veces más con ustedes y las patatas subieron 22 veces más con su gobierno. Hay productos que con su gobierno subían de precio y ahora incluso han bajado, como el vestido o los electrodomésticos. Hace poco usted viajó a Alemania a hacer campaña electoral y afirmó que quería ser presidente para que la leche costara en España menos que en Alemania. No hace falta, señor Rajoy. Es más barata en España. Ese mismo día, el gobierno alemán había anunciado que los productos de primera necesidad habían sufrido la mayor subida de los últimos 26 años. También está en el libro, por si lo quiere comprobar alguien. Gracias, señor Zapatero. Señor Rajoy. Bien, la primera pregunta que yo le hice al señor Zapatero en el Congreso de los Diputados fue de economía. La primera. Y por tanto, le ruego que no falte a la verdad. Esto se podrá comprobar en el día de mañana. Yo no sé si usted va a hacer o no un observatorio de precios, pero si hace un observatorio de precios va a tener que ser muy eficaz. Porque cuando usted llegó al gobierno, la inflación, los precios subían el 2,1. Ahora suben el 4,4, más del doble. Me habla de los salarios, de lo que sube la vida y me habla de las patatas. Fíjese el nivel adquisitivo de los salarios. El salario medio descontado la inflación. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Gobierno del Partido Popular, gobierno del Partido Socialista. No se han ocupado usted de los asalariados, señor presidente del gobierno. Y ahora me dice que va a crear un observatorio. Debería crearlo. Porque fíjese lo que dice el Observatorio de Precios, que ya lo tiene el Ministerio de Agricultura. Creará otro observatorio más. Lo dice entre el día 17 y 24 de febrero, mire lo que dice, los precios de la anchoa y la patata cayeron hasta un 19% en origen, hablando de patatas, y se encareció en destino a la hora de comprar un 19 y un 7. Ya hay un observatorio, señor Rodríguez Zapatero. Lo que hay que hacer es una política económica, que es lo que ustedes no hicieron. Ustedes se quedaron sentados tranquilamente, dijeron qué bien se vive de la herencia y de la inercia, qué bien nos lo han dejado estos señores del Partido Popular y ahora vamos a no hacer nada, a dedicarnos a la alianza de civilizaciones, a entretenernos con la memoria histórica, vamos a negociar con ETA y otras cosas. Si quiere usted hacer una política de precios, le voy a decir 4 cosas que a mí me parecen muy importantes. En primer lugar, reduzca el gasto público por debajo del crecimiento nominal de la economía, que es lo que hemos hecho nosotros en 4 años. En segundo lugar, establezca competencia en los mercados, como hicimos nosotros, por ejemplo, en las telecomunicaciones, hoy el que se compra un teléfono, o en el transporte aéreo, que hay muchas compañías y donde no hicieron nada. En tercer lugar, hagan reformas económicas y una auténtica política económica, que es lo que no han hecho a lo largo de estos 4 años. Y en cuarto lugar, cuiden aquellos precios que son regulados, porque con ustedes se ha subido el gas y la electricidad sin parar y con nosotros bajó el gas y bajó la electricidad. Señor Zapatero. Sí, señor Rajoy, me sorprende la poca memoria o el intento que usted tiene de manipular. Yo tengo aquí su primera pregunta, realizada como líder de la oposición, y dice así: ¿cómo valora usted los primeros días de su gobierno? Y en esa pregunta habla de la coordinación del gobierno, de los hechos que han sucedido, de los anuncios. No hay nada de y de precios, las reformas económicas, ni de que es lo que le digo. Las reformas y la económicas primera pregunta, es lo que le pido ahí. déjeme. La primera pregunta que usted hace de precios, de la subida de los precios, ha sido hace pocas semanas. No ha tenido usted ninguna pregunta sobre subida de precios. Hace pocas semanas, prácticamente cuando ya estaban las elecciones. No le ha importado este tema. Pero yo quiero hablar de los problemas de los ciudadanos, y el primero para el bienestar de una economía es el empleo. Me comprometo a crear 2 millones de empleo en esta legislatura, más estables, y 1.200.000 para mujeres. Me comprometo a subir las pensiones mínimas hasta 850 euros a los jubilados con cónyuge a cargo y 710 euros para las viudas. Me comprometo a subir otro 30% el salario mínimo hasta llegar a 800 euros. Creo en la creación de riqueza y en la distribución de la riqueza. Ustedes no. Por eso España ha avanzado no solo en las grandes cifras de la economía, sino en la calidad de vida cotidiana. ¿Puede medirse objetivamente el bienestar de un país? Sí, lo hace Naciones Unidas en el Informe de Desarrollo Humano.